Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Esa es nuevamente la sección que queremos abarcar de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y para ser honesto, yo voy a decir algo de entrada. Como que el tema es de las esposas, la sujeción de las esposas a los esposos, el amor que el esposo tiene que tener para su esposa. Luego en el capítulo 6 va a hablar acerca de los padres y los hijos. Pero yo quisiera mencionar algo que creo que es una buena oportunidad para que nosotros hablemos de una manera general lo que es el amor y la sujeción. Porque ciertamente el apóstol Pablo está hablando de la sujeción de la esposa, pero también sin ese elemento en la vida del creyente, si no se sujeta a otras áreas de la vida, también prácticamente el evangelio es puesto en duda. Entonces, no va a ser mi intención en esta tarde enfrascarme solamente en la labor. Ya hablamos acerca de la sujeción, hace 2 semanas hablamos de la sujeción de las hermanas con los esposos, o sea, de las esposas con los esposos. En la sección de ahora la intención es hablar acerca de el llamado del hombre para con su esposa, pero como dije, va a ser de una manera general. Y para eso yo quiero que se pongan de pie conmigo y vamos a leer otra vez la misma sección que leímos la semana anterior. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y ahí está la base. Ahí está y ahí radica prácticamente todo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a otros hombres, dice a sus propios maridos como al Señor. Y solamente ahí ya las dejó comprometidas. Si la mujer está comprometida con el Señor, va a estar comprometida con su marido. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén más a sus maridos en todo. Otra vez, la misma idea. Y es como para volverle a decir a la esposa, así como dices que amas al Señor y te sujetas a tu Señor y a tu Salvador, entonces así has de sujetarte a tu marido. Versículo 25, y es donde nosotros queremos iniciar ahora. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un texto muy conocido, es un texto muy citado cuando de consejería matrimonial se trata. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de Cristo con su iglesia, y ese tiene que ser el propósito mío con mi mujer. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que le da pollito, que le da sopita, la sustenta y la cuida, se baña, se rasura, se viste bien, la cuida. Como también eso Cristo lo hace con nosotros. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre de tener mamitis, dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, y cierra de una forma, casi no quería hablar ahí en el versículo 33 el apóstol. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Punto. Fácil. Oremos. Padre bendito, te suplico que seas tú convenciendo a cada uno y no yo. Que sea tu Espíritu, Señor, moviéndose entre nosotros. Y que sea el principio bíblico convenciendo, no yo. Yo necesito de tu fuerza, necesito de tu asistencia. Y mis hermanos y mis hermanas también te necesitan. Amén. Hace un par de semanas dijimos que el cimiento de todo éxito familiar cristiano, toda la bendición de un matrimonio cristiano se presenta en este texto. Y el apóstol Pablo no lo hace de una manera trivial. El apóstol Pablo no lo hace de una manera superficial. Tampoco lo hace a manera de manipulación o tampoco emplea una técnica humana. Lo que dice antes que podamos hablar de los esposos es que tenemos que establecer un cimiento para todas las relaciones y ese es este cimiento, que deben de ser llenos del Espíritu, tienen que cantar, tienen que dar gracias y tienen que ser sumisos. Eso es lo que hemos visto en el versículo 19, mencionamos la última vez. Dice el capítulo 5, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es un corazón, esa es una vida que no se ha embriagado con vino, sino que es una vida que ha sido llena del Espíritu de Dios. Y ahí está la base, ese es el cimiento sobre el cual cualquier relación va a caminar. Sea una relación de jefe con empleado, sea una relación de amistad, sea una relación de vecinos, sea de lo que sea. Y en este caso, de una relación matrimonial, la relación entre el esposo con la esposa con el esposo, los hijos y lo demás. Todo esto está edificado en ese cimiento espiritual, sea que estemos hablando de una relación entre un marido o mujer o hijos, como ya dije. Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo alguna vez o en los últimos días de visitar o de querer comprar un material cristiano. Y usted va a una librería. Las librerías cristianas están llenas de libros que hablan acerca del éxito en el matrimonio, donde todo tiene que ver con psicología, todo tiene que ver con prácticas raras, todo tiene que ver incluso con cuestiones inmorales. Eso es lo que hay en las librerías. Hay un libro del cual yo me di cuenta que habla acerca de los pilares del matrimonio. Y como lo sugiere ese tipo de material, no son seguridad lo que da un avance en el matrimonio. Tampoco es la comunicación que pudiera existir, aunque todo esto es válido.
Tampoco es el romance lo que va a hacer que un matrimonio salga adelante. Tampoco va a ser un toque de intimidad como también lo sugiere este tipo de material. Lo que le va a dar fortaleza y va a formar los pilares de un matrimonio es ser lleno del Espíritu, tener gozo que se exhibe en nuestras vidas, en el estar agradecidos y en someternos los unos a los otros. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es lo que va a formar el pilar en nuestro hogar, en nuestra amistad con otros, en nuestras relaciones con los demás. La Biblia dice que las familias se edifican sobre cimientos espirituales, no sobre cimientos psicológicos ni cimientos emocionales. La Biblia dice que lo más importante en un buen matrimonio es el amor hacia Dios por encima del amor por uno mismo. Nosotros hemos leído muchas veces que la Escritura dice que nosotros hemos sido creados por Dios para adorarle por sobre todas las cosas, que tenemos que amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas. Ese es el llamado para nosotros. Entonces, la Biblia habla de eso. Lo que realmente es importante en un buen matrimonio es la búsqueda de las necesidades de otros en lugar de las mías propias. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta tarde. El gozo espiritual verdadero, la gratitud, la devoción a Dios y a su reino y a su propósito y a su gloria, la santidad, la búsqueda de la santidad verdadera, la obediencia a las Escrituras, es una vez más lo que va a ir poniendo el simiente y va a ir dando el éxito a su matrimonio y al mío. En otras palabras, el matrimonio es simple y sencillamente el lugar en donde usted y yo vivimos nuestra fe. No hay otro lugar en donde usted y yo podamos exhibir nuestra fe, nuestro cristianismo, que en el hogar. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Ya lo vamos a ver. Y si eso no es así, es un matrimonio que va a estar lleno de dolor, va a ser un matrimonio que va a estar lleno de decepción, va a ser un matrimonio que está lleno de insatisfacción, de tristeza, de amargura, de enojos y de todo lo que tiene que ver con la presencia del pecado en un hogar. No tiene nada que ver con algunas técnicas humanas de tocarse o de romance o de comunicación. Inclusive ni siquiera la seguridad financiera provee estabilidad y seguridad en un hogar. No la da. No sé si a usted le toca o le ha tocado conocer gente que yo estoy tratando un caso, no tratando un caso, estoy de cerca ahí un caso que hay un conflicto porque la esposa no quiere vender una casa que vale 40 millones y el esposo quiere comprar una que vale 100 millones y ahí está el conflicto. Que ella no se quiere deshacer de esta porque tiene una gran yarda que le gusta, cosas. No son felices. Entonces, la seguridad financiera no provee esto. De hecho, no hay, como ya dije, no hay mejor lugar, no hay lugar más importante en donde usted y yo vivamos nuestro cristianismo que en nuestro hogar. ¿Por qué? Puede ser el caso, podría ser el caso de alguno de nosotros
que un cónyuge está esforzándose por hacer eso, pero el otro no. Puede ser que ambos estén quedándose cortos, puede ser que ambos, de hecho, estén haciendo todo lo posible para lograrlo. Pero sea cual sea el caso, el resultado es una dificultad grande si se quiere hacer humanamente, lejos de Dios. La familia es el ambiente donde nuestra fortaleza espiritual, nuestra devoción espiritual, nuestra coherencia espiritual son manifestadas de la manera más clara y no son manifestadas de maneras más claras. Pero escuche esto, en el hogar, todas las implicaciones de las cuales estamos hablando son demandadas. Son demandadas y por eso dije hace un momento que la casa, el hogar, no hay mejor escenario para presentar mi vida de fe que en mi hogar. Es como si alguien quisiera a mí, así como impresionarme y decir, fíjate que en mi país yo jugaba en tal equipo, yo hacía esto, ok, va, pues le tiro una pelota y no haya cómo bajar. No, no era eso. No practicó nada. Porque yo sé cómo bajarla. Entonces no hay mejor lugar para eso. ¿Y sabe qué? Son demandadas estas cosas. Ese es el motivo por el cual Primera de Timoteo capítulo 3 dice que un anciano, un pastor, un obispo debe de ser uno que administra, que cuida bien su propia casa, que mantiene a sus hijos en su misión con toda honestidad, porque si un hombre no sabe cómo cuidar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces hay una demanda grandísima. Pero yo sé que usted está pensando, al igual que a mí me pasa y a mí me pasó. Ajá, pero todo tiene que ver entonces con lo que predican, todo lo que tiene que ver con los pastores, todo tiene que ver con ellos. Un momento. También más adelante la demanda es la misma para los diáconos. Fíjense que hay una confusión en las iglesias, y yo voy a ser honesto y creo que voy a abrir mi corazón. La iglesia está formada por tres partes. Están los ancianos, que son los pastores y los obispos, o sea, los pastores, ancianos y obispos. Están los diáconos y el tercer aspecto de la iglesia que forman la iglesia es las ovejas. Pastores, diáconos o servidores y ovejas. Y digo esto porque en las iglesias y en todo este tipo de lugares cristianos hay líderes de una cosa y hay superintendente de otra cosa y hay un montón de cosas que son oficios inventados por los hombres, pero los oficios bíblicos es pastores, diáconos, ovejas. Eso es lo que hay. Entonces, más adelante nosotros encontramos el mismo llamado para los diáconos. Entonces, no pensemos solo en los que se paran tras el púlpito, pensemos en los diáconos, pero vamos más allá, pensemos en las ovejas. ¿Acaso solamente las ovejas están bíblicamente llamadas o tienen que ser bíblicamente calificadas para también exhibir su vida espiritual en su hogar o no? Pensemos por un momento, ¿cree usted que sería bíblicamente correcto que yo complaciera a una esposa que viene desesperada a mí para que le permita a su esposo servir y ministrar algún tipo de don que el hombre pudiera tener, porque ella está desesperada, porque no sabe qué hacer, porque el marido es un golpeador, es un mujeriego, es un bebedor y tal vez sirviendo en una iglesia es muy posible que el hombre se aplaque? No, ese hombre lo que necesita es nacer de nuevo. ¿En qué resultaría eso? Y eso es lo que tenemos hoy en día. Simplemente lo que Pablo está diciendo es que el esposo
manifiesta la vida de virtud de su compromiso cristiano. Él manifiesta su liderazgo espiritual en el hogar, y si no se manifiesta ahí, si un hombre o una mujer no manifiesta su condición espiritual en la casa, ¿por qué hemos de pedirle que guíe a la iglesia, a la novia de Cristo? Es delicado. La familia entonces es el lugar más propicio en donde usted y donde yo manifestamos nuestra fe, nuestra profesión, nuestro cristianismo, el entendimiento del evangelio, nuestra madurez espiritual. Todo comienza con ese cimiento espiritual, y fuera de eso hay problemas y hay conflictos serios. Y la razón por la que me estoy tomando este tiempo y estoy enfatizando eso es porque ahí es donde comienza todo. Ahí es donde el matrimonio o tiene éxito, o donde todo el matrimonio se derrumba, se derriba, en la sujeción, en la relación del hombre o de la mujer con Dios, su relación vertical. De hecho, el diseño entero maravilloso para el matrimonio no va a funcionar bien, muy bien. Puede funcionar, pero no va a funcionar muy bien cuando hay pecado. Y si no, veamos los matrimonios en donde ninguno es creyente, no va a funcionar muy bien. Y por eso dije, no va a funcionar muy bien, porque ahí van caminando, están en pelea, esto es mío, esto es tuyo, esto no me lo toqué, esto me pertenece a mí. No va a funcionar muy bien, pero va a caminar, pero no va a haber éxito. El nombre de Dios puede ser blasfemado por un matrimonio así, es posiblemente. Me llamó la atención de un hombre del pasado que dijo que no hay mayor hipócrita que aquel que es cristiano en la iglesia, pero es un demonio en su casa. No hay mayor hipócrita que aquel que es cristiano en la iglesia, pero es un demonio, una sinagoga de Satanás en su casa. Continuamente oímos de cuán opresivos son los hombres o cuán desconsiderados son, que son abusivos, que son machistas, que son poco sensibles, que no se interesan por la esposa. Pero por otro lado, con mucha frecuencia que las mujeres buscan libertades, quieren tener control, ejercer su propia voluntad en el matrimonio, sus propios propósitos, y no quieren someterse a sus propios maridos. ¿Quién sos vos para decirme que no salga a las 11 de la noche? ¿Quién sos vos para decirme que no me ponga tal ropa? Quieren ejercer sus propios propósitos. ¿Y por qué es todo eso? Todo es debido al pecado. Quizá podemos regresar al principio para entender un poquito eso. Permítame llevarle a Génesis capítulo 3, versículo 13. Génesis 3, capítulo 13. Y antes de leer esto, yo mencioné al inicio que para poder ser una iglesia, y la oración nuestra ya dije que es la madurez de la iglesia, la madurez de cada uno de vosotros, mía, suya, y que en gran medida va a depender de la madurez de los matrimonios, de los hogares acá representados, de cómo nosotros lucimos dentro y fuera. Y creo que los hermanos acá no me van a dejar mentir, que yo he dicho eso y lo he hablado con ellos, que va a llegar un momento en donde ellos tienen que acercarse a mí, pedirme cuentas, cómo va mi hogar, cómo va mi matrimonio, y de la misma manera yo tengo que sentarme con ellos, con lo que van a estar sirviendo, y decir, hermano, cómo estás con tu esposa? Ellos lo saben, yo lo he dicho. Porque no quiero
lo que acabo de ver, ser bien espiritual aquí en la iglesia y bien todo bien bonito y bien maquillado todo y bien superficial todo, pero en la iglesia, en la casa, un cuadrilátero. O sea, no te aguanto y no me aguantás. Génesis 3, ya no quería dejar que eso se me pasara. Génesis 3:13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. A la mujer dijo, y ahí va con ella, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una mujer va a percibir, a concebir que el marido se va a enseñorear de ella? La maldición obviamente vino sobre la raza humana como el resultado de la caída en el Edén. Alteró significativamente y dramáticamente el diseño original de Dios. Antes del pecado había una unión perfecta, no existía conflicto. Adán y Eva se llevaban de manera perfecta, andaban en el huerto y andaban cosechando y andaban caminando por todos los lados y no pasaba nada. Pero el pecado trajo consigo el caos y el conflicto. Ahora, hubo varios elementos después de la maldición. Hubo una separación entre el hombre y Dios como resultado de este pecado. El hombre fue expulsado del huerto y de la comunión íntima y libre, plena que tenía con Dios. Eso se acabó. También hubo una separación entre el hombre y la naturaleza. La naturaleza ya no cedía con toda su bondad al hombre sin que hubiera algún esfuerzo por parte del hombre. Ahora tenía que salir el hombre y mediante el sudor de su frente tenía que trabajar en la tierra y trabajar duro para hacer que el mundo le entregara lo que una vez le daba de manera tan libre y de manera tan gratuita. Entonces, separación entre el hombre y Dios, separación entre el hombre y la naturaleza y finalmente separación entre el hombre y la mujer. Y la parte clave para la maldición, de la maldición para nosotros está al final del versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera. Pero la parte final del 16 dice, y tu deseo será para tu marido y él. Esta palabra se enseñoreará. Todo lo que tenga que ver con sujeción puede ponérsela. Él te va a gobernar. Su deseo será sobre ti. Tenés que sujetarte a él. O sea, eso. El hombre iba a gobernar a la mujer por causa del pecado. Y más adelante nosotros podemos seguir leyendo qué fue lo que pasó. Bueno, ustedes ya lo han leído. Pero la queja sería, no, pero es que yo quiero ser vaso más frágil y Eva pudo haber dicho, no, pero si antes me trataba bien, no. Pero ¿sabe qué? Ella ya era el vaso más frágil. Y era para el hombre un deleite tener cuidado y protección de su mujer antes de la caída. Parte de la maldición es que la mujer ya no le da la bienvenida de manera dispuesta y pronta a la sumisión, sino que hay algo que ella quiere controlar al hombre. Ella quiso controlar al hombre. Ahí empezó todo. Falta
de sumisión, falta de sujeción. Ella quiere usurpar la autoridad sobre su marido. Eso es precisamente lo que Eva hizo originalmente. Ella debería de haber ido a su marido, debería de haber buscado la sabiduría de él cuando fue tentada, y Satanás sabía eso. Ella no fue y le dijo, ¿sabes qué? Honey, oh, my love, ahí está fulano o mengano y me está diciendo de que coma del árbol del bien y del mal, porque, pues no, si dice que seremos, no va a pasar nada. Ella debió de haber hecho, mire, si ella hubiera hecho eso, yo no anduviera como ando. Si ella hubiera pedido sabiduría y se hubiera apoyado en el diseño que Dios había diseñado, no sé cómo fuera el mundo en el que vivíamos, un mundo inimaginable, sin muerte, sin dolor, sin llanto, sin... Pero lo bueno de todo eso es que un día va a haber una nueva Jerusalén en donde el lobo y el cordero se juntan. Qué bonito va a ser eso. Pero mientras tanto, vamos a pagar la consecuencia de la falta de sujeción. Satanás la aisló. Satanás la engañó. Ella actuó de manera independiente. Adán, allá anda, tranquilo, anda cortando guayabas y yo aquí hago lo mío. Actuó de manera independiente. Se salió de la sumisión amorosa que debía haber sido parte de su compromiso con su marido. Llevó a la raza entera al pecado. En el pecado original, cuando escuchó a Satanás y nunca consultó a Adán, al hacer eso, ella ejerció autoridad sobre el hombre. Eso fue ejercer autoridad. Ella hizo su voluntad. Y eso fue la esencia de la maldición. Desde entonces, el pecado de una mujer, la depravación innata en las mujeres, es buscar controlar. Esa es, yo no necesito preguntarle a nadie acá cuál es una de las mayores luchas que las hermanas tienen. Yo no necesito. Por la Biblia nosotros lo sabemos. La necesidad y el deseo de el ser humano es controlar. Entonces tenemos que regresar a la dimensión espiritual para la solución. Y eso es lo que es tan maravilloso acerca del pasaje que tenemos en Efesios capítulo 5. Y ahora podemos regresar a Efesios. Y podemos ver que la solución al conflicto o en el conflicto, en el matrimonio, es espiritual y comienza con permitir al Espíritu Santo controlar nuestra vida, dejando que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, obedecer al Espíritu de Dios conforme Él revela su voluntad a través de la voluntad de Dios. Es solo por el poder del Espíritu Santo que podemos revertir la maldición en el hogar, ese deseo de control, ese deseo de liderazgo, ese deseo, no, ya Dios lo diseñó. Donde tenemos personas llenas del Espíritu en el hogar, entonces ese es un hogar que tiene esperanza. Ese es un hogar que tiene esperanza. Si hay un hogar en donde ambos tienen el Espíritu de Dios, hermanos, yo voy a hacer un par de preguntas y ustedes yo creo que se quedarán ahí. ¿Alguna vez usted ha tratado de pelear con alguna persona que es controlada por el Espíritu de Dios? Porque conoce la palabra.
¿Alguna vez usted ha tratado de pelear con una persona que está gozosa y que tiene gozo y que está un gozo que fluye de su corazón, que está cantando y que alaba al Señor? ¿Alguna vez ha tratado usted de pelear con alguien que está agradecido por todo, incluso por las diferencias que tiene con su cónyuge, porque sabe que esas diferencias le pueden ayudar a que el carácter de Cristo sea formado en usted o en mí? ¿Alguna vez ha tratado de pelear con alguien que es totalmente sumiso? A menos que alguien que sea inconverso, si mi esposa está sujeta a mí y yo aún así estoy, o sea, ya es el pecado en uno de los dos. Pero nadie quiere pelear con alguien que es sumiso, que se sujeta. Es muy difícil. En donde eso existe, hay esperanza, y el asunto aquí entonces es espiritual. Y por eso al principio yo dije, no quiero enfocarme tanto en lo que el llamado para la mujer, el llamado para hermanos, el aspecto es espiritual. Cuando se entiende esto, van a haber menos consejerías familiares, van a haber menos pensar ahí en ir a visitar un psicólogo, van a haber peor posibilidades de ir a un juez a que los mejor los separe. Y aquí es donde voy a ir ya, alcanzamos la altitud y vamos a empezar el descenso. Maridos, regrese conmigo a Efesios. (25) Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Todo está dicho en una sola frase. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El resto es una declaración de lo primero. Y quizá no hay ninguna palabra en nuestro lenguaje moderno que necesite más interpretación que la palabra amor. No necesita más. Pero obviamente estamos hablando de un amor que tiene que ver con un amor moralmente adecuado, y si vamos a ir más allá, tiene que ser un amor espiritualmente correcto. Porque es grave que este concepto, que esta palabra, que este término, que este sentimiento se use incorrectamente para describir todo. Esta palabra amor, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. O sea, ese es el contexto correcto, pero en el contexto en el que nosotros estamos ahora, en nuestra sociedad, este concepto es muy mal interpretado. Ya lo hemos dicho. Love is love, dicen por ahí afuera. Sí, pero si está dentro de los parámetros bíblicos, espirituales, correctos. No puedo esperar y no le puedo llamar amor a un capricho o algo que se sienten dos barbudos ahí. O a dos muchachas que se gustan y se quieren y viven juntas. Y no, eso no es amor, eso es pecado. Eso es abominación delante de los ojos de Dios. El apóstol no solo dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, sino que actúa. O sea, amen, sí, hay una palabra, esa frase, pero él actúa. ¿Qué hizo? Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Eso es el amor. Es así como el marido ha de amar a su mujer. Se da a sí mismo, y eso no significa
que ha de ceder ante ella, ya que ese es el papel de la mujer ante su marido. No es que el hombre va a ceder amándola, no. Él lo hace voluntariamente. Se da a sí mismo por ella. Si hiciera eso, estaría sometiéndose a la mujer del modo que la mujer ha de someterse a su marido. Pero su forma de sumisión es distinta. No es la de ceder, sino la de darse a sí mismo por su esposa. A veces creo yo que erróneamente como hombre, pues en el pasado uno ha pensado de que si yo tengo, que yo esperaría que a mí me aplaudan porque yo soy proveedor y porque cuido de mi familia y que no, nadie me tiene que aplaudir por eso. Ese es mi deber. No me tienen que tirar ahí flores, ese es mi deber, eso es lo que me han llamado a hacer. Yo no necesito que nadie me diga nada. Y a veces es el error que algunos hombres hemos caído, que creemos porque somos proveedores y porque cuidamos, y ese es tu deber, no esperes que nadie te aplauda. En el caso de la mujer, el apóstol nos muestra el ejemplo de Cristo. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella. Su entrega fue deliberada y fue de una vez y para siempre. Nuestro Señor no se dio a sí mismo por la iglesia sin ciertos objetivos en mente. Y esos propósitos, por ejemplo, el apóstol Pablo menciona 3, son triples. El apóstol los enumera para nosotros para que podamos ver los paralelos y entender lo que significa que el marido se dé a sí mismo por su mujer. Primero, para santificarla. Contestes esa pregunta y me la contesto yo mismo. Cristo se dio a sí mismo por su iglesia para santificarla. Ese es el mismo llamado que yo tengo como esposo para mi esposa. Le estoy proveyendo de primera mano a mi esposa para su santificación. Segundo, para que pueda presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa. O sea, ella muestra esa gloria. Y tercero, para que pueda cumplir el ministerio de su propio ser, como se sugiere en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Estas mismas metas se aplican a la relación del marido y de la mujer. El marido ha de darse a sí mismo por su mujer para que pueda santificarla. Para que se pueda apartar para ella. Poner a su uso apropiado, prácticamente es la palabra. Vamos, hermanos, por causa de tiempo, a quedarnos ahí. Vamos a continuar con este mismo tema el próximo domingo. Pero quisiera concluir con algo. Hay mucho más que decir, pero quiero por ahora concluir con algo. ¿Se imaginan si yo amara a mi esposa como Cristo me amó a mí? Ese es el llamado para nosotros. La semana antepasada las hermanas como que se quedaron ahí. Bueno, ¿cuándo vamos a seguir con el 25 entonces? Hay que hablar de los maridos también, porque ya nos dijeron a nosotros que tenemos que sujetarnos en todo y que esa es la voluntad de Dios. Ok, el llamado para los maridos es el mismo. Que el Señor nos ayude a poder entender estas verdades, porque como dije al principio, el apóstol Pablo no está utilizando técnicas de convencimiento, no usa de trivialidades, de superficialidades, no de manipulaciones o técnicas humanas.
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió esto y dijo: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí dan los propósitos. 3 propósitos acabamos de ver: para santificarla, para presentarla pura y para que lleve a cabo su labor como esposa. Y no hay algo, faltó llegar ahí, pero no hay algo que llene de satisfacción el corazón de una esposa que el esposo la tome en cuenta. Son una sola carne, ¿no es cierto? El esposo y la esposa son una sola carne. Entonces no hay cosa de mayor satisfacción para una mujer que el esposo venga y se siente ahí en un banquito a la par de la cocina y empiece a hablar con ella. Mira, pasa esto y esto, yo quiero hacer esto y esto. Yo creo que hay una satisfacción ahí en la esposa, porque se le está dando su lugar, porque se está tomando en cuenta, porque están pasando muchas cosas que si la Biblia dice, y nosotros fuimos al altar y dijimos que éramos una sola carne, pero vamos a hacer una sola carne solo al momento que yo tengo una necesidad física como hombre. Que el Señor nos ayude en todas estas cosas, porque a través de esto nosotros exhibimos, adornamos las doctrinas del Evangelio a través de nuestros hogares, ¿no es cierto? Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, gracias por haberme dejado hablar. Permite, Señor, que todas estas cosas, que tu palabra nos ayude y que nos convenza. Y qué bueno, Señor, que no es la idea de un hombre, es tu palabra que se ha tratado de exponer. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos confronte. Y que yo sea quien debo de ser, Señor, en mi hogar. Que yo ame a mi esposa como debo de amarla. Que ella se sujete como debe de sujetarse, Señor. Y mi oración es para cada uno de nosotros. Porque en un área o en otra hemos de sujetarnos. La iglesia ha de sujetarse a un liderazgo en la iglesia. Los empleados han de sujetarse, Señor, a sus empleadores. Como ciudadanos de un lugar tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores. Así que tu palabra, Señor, nos ayude, que tu Espíritu nos guíe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos acá, hermanos, por ahora. Terminamos por acá. Terminamos.